que sea una preeclampsia, perdón, un trastorno hipertensivo que empiece con hipertensión antes de las 20 semanas y que después de las 20 desarrolle proteinuria o daño de órgano blanco. En este caso hablamos de una hipertensión con preeclampsia sobreagregada. Ya, entonces, en este caso justamente teníamos la presión elevada, tenemos la proteinuria y tenemos el signo de daño de órgano blanco, que es la cefalea global. Y justamente estos son los criterios para definir la preeclampsia. La presión elevada mayor a 140/90, por lo menos en dos tomas separadas por 4 horas, y que se acompañe o bien de proteinuria o bien de daño de órgano blanco. La proteinuria puede definirse como mayor o igual a 300 miligramos o mayor o igual a 0,3 gramos en orina de 24 horas, una relación proteína-creatinina mayor o igual a 0,3 o una tira reactiva positiva por lo menos en dos cruces. Para términos de examen puede ser válido que tenga incluso una sola cruz, pero por ahí van a encontrar definiciones que la definen como mayor a dos cruces. Y el daño de órgano blanco son que tenga plaquetas menor de 100.000, que tenga creatinina más de 1,1, transaminadas elevadas al menos el doble del límite superior, que usualmente lo colocan como mayor a 70. Ya, edema pulmonar y que presente signos de irritación cortical o signos premonitorios, los cuales son cefalea, escotomas o dolor abdominal. La cefalea, que es un signo premonitorio de que la paciente va a desarrollar eclampsia, o sea que va a convulsionar, y el dolor abdominal, que es un signo premonitorio de que va a ser síndrome de Hellink, que ya lo iremos viendo en más preguntas más adelante en el futuro. Entonces, en este caso, es una preeclampsia severa. El siguiente caso, la siguiente pregunta es una mujer de 35 años con sangrado posparto y útero contraído. Entonces, ¿cuál será la conducta apropiada? Entonces, para esto hay que identificar cuáles son las causas de sangrado posparto. Y tenemos que son las 4 T's, ¿no? La primera es el tono, que hace referencia a la atonía uterina y es la más frecuente de todas. Luego tenemos el trauma, que es la segunda más frecuente, que puede presentarse como lesiones de canal, desgarros cervicales, desgarro del canal vaginal, desgarro de cervix, ya lo mencioné, hematomas vulvares, entre otros. Luego tenemos el tejido y la trombina, que ya son menos frecuentes. El tejido que hace referencia a la retención de restos, sobre todo a la placenta, y la trombina, que ya es mucho más rara, que tiene distintos tipos de coagulopatías. Entonces, bueno, una diferencia es que estas primeras dos causas del tono y el trauma se presentan dentro de las primeras 24 horas, mientras que el tejido y la trombina son más tardíos, se presentan más adelante. Entonces, como tenemos que el tono es lo más frecuente, lo primero que hay que hacer siempre que tenemos una hemorragia postparto es palpar el útero para descartar que no está haciendo una atonía. ¿Ya? Y luego ya, si es que no está con atonía, descartamos las otras causas. En este caso, tenemos un sangrado postparto, pero el útero está contraído, o sea que ya descartamos atonía. Lo siguiente a descartar es lo segundo más frecuente, que es una lesión traumática, ¿ya? Y si observamos alternativas, el masaje uterino, el misoprostol, la oxitocina son tratamientos para la atonía uterina, ¿no? La oxitocina y el misoprostol inducen la contracción y el masaje uterino también. Entonces, por descarte, la única alternativa que es la sutura que se realiza en los desgarros de cervix. No, si tuviéramos un desgarro vaginal, habría que ver de qué grado es. Creo que también hay una pregunta de eso más adelante. Y si tuviéramos un hematoma vulvar, por ejemplo, habría que hacer un debridamiento y hacer suturas hemostáticas. Ahora, en este caso no nos menciona específicamente que sea un desgarro de cervix, pero es la única alternativa que cuadra con descartando las otras, ¿no? La siguiente pregunta es el signo inmediato que indica el desprendimiento de la placenta. Entonces, para eso, recordemos que tenemos tres etapas en el parto. El primero que es la dilatación, que va desde que la paciente empieza a presentar contracciones hasta que tenemos cambios cervicales que culminan con la dilatación de los 10 centímetros de la vagina, bueno, del cervix. Posteriormente, cuando el neonato ya abandona el cuerpo, que es el expulsivo. Y lo último, que es la liberación de la placenta, que es el alumbramiento. Y lo que se prefiere ahora, lo que ya se está totalmente establecido, es hacer el manejo activo del alumbramiento. Lo que quiere decir que al momento de que sale el hombro anterior del bebé, se administra 10 unidades de oxitocina intramuscular, además de la tracción controlada y el masaje uterino. Esto disminuye el tiempo del alumbramiento de 30 minutos hasta 15 minutos y previene sangrado, previene retención de los restos. Entonces, como les decía, el fármaco de elección es la oxitocina. Si no hay oxitocina, también se puede utilizar misoprostol, ergometrina, metilergonovina, pero de elección es la oxitocina. Posteriormente, el pinzamiento del cordón umbilical y la maniobra de Brandt-Andrews, que es la de tracción contra tracción, que es fundamentalmente para prevenir la
inversión uterina. Y posterior a ello, el masaje uterino para estimular por completo la contracción del útero. ¿Ya? Y dentro de los signos que nos permiten determinar que ya se ha eliminado la placenta, el primero de ellos que vamos a observar es que el útero asciende. ¿Por qué asciende? Porque en el momento en el que se desprende la placenta, ya no hay ese peso adicional que jala el útero hacia abajo. Entonces el útero lo que hace es ascender. Y ese es el primer signo que se presenta. También puede presentar una erupción hemática leve, que es un pequeño chorro de sangre que sale por la vulva. Puede presentar el signo de Alfeld, que es lo contrario, ¿no? No que asciende el útero, sino que la placenta desciende, la pinza también desciende y se puede observar cómo sin hacer nada va bajando lentamente. Y luego hay otros signos como el signo de Kussner, en donde se presiona la parte suprapúbica de la paciente y ese movimiento no se transmite a nivel del cordón porque ya no está adherido. Lo contrario es el signo de Fabre, creo que no hay una imagen, pero es traccionar el cordón umbilical y esa tracción no se transmite al abdomen de la madre, obviamente, porque la placenta ya no está adherida. Y luego hay otros, ¿no? Como el signo de Strassmann, el signo de Schroeder, que es que el útero cambia de forma y se sitúa en la parte derecha. Entonces, en esta pregunta que nos indica el signo inmediato es la elevación del útero. La fiebre materna no es porque no es, la fiebre materna es patológica. Puede indicarnos infecciones, otro tipo de alteraciones, pero no tiene nada que ver con el desprendimiento de la placenta. Y la braquialidad fetal, en general, es un signo de mal estado fetal y no se correlaciona tanto con la placenta. Aparte de que si ya estamos en el alumbramiento, es porque el feto ya salió y ya no es un feto, no es un neonato, entonces no tendría sentido. El sangrado rojo intenso indoloro es la forma en la que se presenta la placenta previa en las preguntas. Entonces es algo totalmente diferente, no tiene nada que ver acá. Y la palpación de partes fetales es un signo que nos indica que hay rotura uterina. ¿Por qué? Porque cuando el útero se rompe, pierde todo su tono y las partes fetales se pueden palpar fácilmente. Entonces la respuesta acá es elevación del útero. En esta siguiente pregunta tenemos una gestante de 28 semanas que acude con dolor de tipo contracción persistente y ginecorragia. Refiere que no siente movimientos de su bebé, G2P1001, cesárea hace 10 meses por causa similar a la gestación actual. Al examen tiene una presión de 130/90, frecuencia cardíaca 100, respiratoria 16, latido cardíaco fetal 102. Entonces nos preguntan cuál es el factor principal que condiciona la complicación del actual embarazo. Entonces, en este caso, tenemos una hemorragia que está situada en la segunda mitad del embarazo. Y para eso hay varias causas. ¿Alguien puede decirme cuál es la causa principal o más frecuente de hemorragia en segunda mitad del embarazo? A ver si pueden escribir. Claro, ¿no? Placenta previa. Muy bien, Milen. La placenta previa es la más frecuente, la que había mencionado, que se presenta como un sangrado rojo intenso e indoloro. En este caso no nos dicen eso, nos mencionan un sangrado, pero con dolor tipo contracción. Entonces no pensamos en una placenta previa, sino que pensamos en otra causa, que es un DPP. Entonces el DPP es una causa de sangrado de segunda mitad que no es tan frecuente como la placenta previa, pero que es mucho más grave, que lleva complicaciones. Puede causar shock materno, puede causar coagulación intravascular diseminada, en el feto puede causar, bueno, parto prematuro, puede causar incluso óbito fetal, entre otros. Y se caracteriza porque al desprenderse la placenta, eh, ya que no está directamente, como la placenta está en una localización normal, la sangre se queda acumulada ahí formando un hematoma que no necesariamente sale en gran cantidad por el canal vaginal, sino que se queda acumulada ahí, por eso el sangrado no es tan evidente. Y como sale de forma más tardía, no es un sangrado claro, sino que es de color rojo vinoso. Además, se acompaña de dolor y de estado fetal no tranquilizador. Que bueno, acá el bebito debe estar un poco más triste, ¿no? Ahí. Y esa es la triada del DPP. Un sangrado rojo vinoso con dolor abdominal y con estado fetal no tranquilizador. También se presenta con hipertonía uterina, que puede llegar en su máximo grado al útero leñoso de Courvoisier. Ya estos son los grados. El primer grado es cuando está desprendido menos del 10% y es asintomático. El segundo grado es cuando está entre 10 y 30% de desprendimiento, que es el grado más frecuente, y donde ya empezamos a encontrar estos síntomas de sangrado, de dolor. En el grado 3 ya encontramos hipertonía, encontramos un mal estado fetal, y en el grado 4 ya llegamos al óbito fetal, el útero leñoso y la madre puede hacer coagulación intravascular diseminada. Y dentro de los factores de riesgo,
que tenemos varios, por ejemplo, múltiple añosa, trastornos hipertensivos, RPM, embarazo múltiple, el tabaquismo, las trombofilias. El que más asociado son los trastornos hipertensivos, sobre todo la preeclampsia. Es el factor más asociado a DPP. Entonces, ¿cómo quito esto? Ya. Entonces, en este caso, no tenemos un sangrado con dolor, pensamos en un DPP. ¿Y cuál es el factor más asociado? Justamente es el trastorno hipertensivo del embarazo, que incluso la paciente acá lo presenta, ¿no? Tiene una presión de 130/90 que está ligeramente elevada. Aparte que también podemos encontrar que tiene que está con bradicardia, o sea que ya está con mal estado fetal. Y que no siente el movimiento, o sea que definitivamente estamos en estado fetal no tranquilizador. La placenta previa acá no tiene nada que ver, es una patología distinta, que no se correlaciona tanto con el DPP. El periodo intergenésico corto puede ser un factor que está asociado, pero definitivamente no es el más importante. Y la cesárea anterior más bien es un factor de riesgo para placenta previa. Ok, la siguiente pregunta es una mujer de 30 años, gesta 3 para 3 que acude al hospital al quinto día poscesárea por presentar fiebre persistente de 38,9 grados, escalofríos y dolor hipogástrico progresivo. Al examen tiene presión de 105/70, frecuencia de 108, útero aumentado de tamaño, blando, doloroso a la palpación y con loquios purulentos dolor fétido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acá tenemos entonces una paciente puérpera en su quinto día poscesárea que presenta fiebre. La causa más frecuente de fiebre puerperal entonces es justamente endometritis puerperal, ¿no? ¿Qué otros datos nos orientan a una endometritis puerperal? Que la fiebre no es en el primer día, sino que es en los días siguientes. Tiene además taquicardia materna y tiene útero subinvolucionado, es decir, que esté grande, que esté blando, dolorosa la palpación y los bloqueos purulentos. Todo eso nos hace pensar en endometritis, que es justamente, como les mencionaba, la causa más frecuente de fiebre puerperal. Va con fiebre, va con dolor hipogástrico, va con bloqueos fétidos o purulentos, asociada sobre todo a la cesárea. Por eso en la cesárea se hace profilaxis con cefazolina, ¿verdad? 1 gramo, 1 hora antes de entrar a sala. Otros factores, parto prolongado, el RPM, múltiples tactos, y el tratamiento es con clindamycin. Eh, bueno, no es una tromboflebitis pélvica séptica porque puede cruzar con fiebre esta tromboflebitis pélvica, pero no causa todos estos cambios uterinos con aumento de tamaño, que esté blando, doloroso. Un déficit quirúrgico iría acompañada con cambios flogóticos a nivel del área operatorio, que no se mencionan acá, aparte que tampoco tendría por qué causar loquios fétidos y todo eso. Y la hito lo mismo, puede causar fiebre, pero no tendría por qué causar loquios fétidos ni cambios uterinos. Esta otra pregunta nos habla de una mujer de 20 años, gesta 1/0, acude por sangrado vaginal intermitente desde hace 1 semana. Asociado a náuseas intensas, cefalea y visión borrosa. FUR hace 7 semanas. Al examen presión de 140/90, frecuencia cardíaca 94, útero palpable a nivel de la cicatriz umbilical, no se ocultan nodos fetales. En la eco encontramos una imagen uterina ocupada por múltiples zonas anecoicas redondeadas, sin evidencia de embrión ni saco gestacional. Tiene BTCC de 420.000. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Un segundo. Entonces, si tenemos una hemorragia, ya no estamos en la primera mitad, en la segunda mitad, no, ahora estamos en la primera mitad, ya que tiene una cura de 7 semanas, o sea, que estamos pensando en una gestación de 7 semanas aproximadamente. Hay que pensar en 3 causas: aborto, mola o ectópico. De esos tres, el más frecuente es el aborto. Ahora, el aborto y la mola se presentan más frecuentemente con sangrado, mientras que el ectópico se presenta más frecuentemente como dolor. ¿Por qué? Porque al no estar directamente ligado a la cavidad uterina, el sangrado no tiene por dónde escapar, pues, entonces se presenta más frecuentemente como dolor. Ahora, el aborto y la mola son muy parecidos, ambos causan dolor, ambos causan sangrado, pero acá hay diferencias claves que nos van a permitir diferenciarlos. Entonces, primero identifiquemos que la paciente está con náuseas intensas, que tiene cefalea, visión borrosa, tiene una presión elevada, tiene un útero palpable a nivel de la secreción umbilical, lo que significa que está más grande de lo que debería estar para su edad, ¿no? Porque recordemos que para que llegue a la secreción umbilical, más o menos a nivel del ombligo, tendría que estar aproximadamente en las 20 semanas, si no me equivoco, aproximadamente.
Y lo que lo remata es que tiene una BTG súper elevada de 420.000 y tiene una eco donde se ve esta imagen uterina ocupada por múltiples zonas anecoicas redondeadas y no se ve ni embrión ni saco gestacional. O sea, no puede ser un aborto retenido porque vemos que no hay embrión, ¿no? En el aborto retenido, en la eco, vemos el embrión, pero sin latido cardíaco. Y si no hay embrión, tampoco puede ser un embarazo múltiple. Entonces solo nos queda que sea una mola. Y sí, sí coincide porque la mola puede presentarse como presión arterial elevada, como útero más grande de lo que corresponde a la gestacional, como BTG elevada, y justamente con esa imagen característica. Entonces la mola ahora es una mola completa o una mola parcial. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Entonces, tenemos primero que la mola completa es la más frecuente y es la más grave, que se caracteriza porque se produce cuando un embrión, o bueno, un espermatozoide fecunda un óvulo anucleado. Entonces lo que ocurre es que ingresa y ese espermatozoide duplica su material genético y por eso tenemos un cariotipo diploide. Pero como es solo ADN paterno, no van a haber restos embrionarios y en la ecografía no se va a ver ningún embrión. Lo que se ve es esta imagen típica con imágenes redondeadas, anecoicas, que se describe como racimo de uvas o tormenta de nieve. También como panal de abejas, entre los más frecuentes racimo de uvas o tormenta de nieve. A diferencia de la mora parcial, en donde vamos a encontrar que dos espermatozoides fecundan un óvulo que sí tiene núcleo, y el resultado es que tiene un carotipo triploide, ya que tiene el material genético de los dos espermatozoides y del óvulo. Entonces, este sí tiene material genético paterno y materno, por lo que sí hay un resto embrionario, pero que no es viable y que a la imagen sí se puede ver como resto embrionario, pero también como espacios físicos focales y bueno, no tanto como la imagen característica que vemos en la mola completa. Ahora, la diferencia clave está en que la mola completa tiene una beta-HCG que está muy elevada en comparación a la mola parcial que encontramos valores normales o solo ligeramente elevados. Y el tamaño aumenta en relación a la gestacional cuando es una mola completa, mientras que la mola parcial puede estar normal o incluso disminuido. Ya aparte podemos encontrar complicaciones como hiperemesis, recordando que la hiperemesis está ligada sobre todo a niveles elevados de beta-HCG, entonces justamente lo que encontramos acá, ¿no? Por eso presenta hiperemesis. También presenta hipertensión de primer trimestre, lo que se conoce entre comillas como preeclampsia precoz, puede presentarse como quistes tecaroteínicos o puede presentarse como tirotoxicosis, ¿no? Lo cual es más frecuente en la mola completa. Entonces, en este paciente, que ya hemos encontrado esta imagen típica de zonas anécocas redondeadas, que es una imagen en panal de abejas, en racimo de uvas o en tormenta de nieve, que aparte tiene una beta-HCG muy elevada, que tiene un útero más grande para el tamaño, para la edad gestacional, obviamente estamos ante una mola completa, ¿no? Esa es la respuesta. Ahora, la siguiente pregunta es sobre una gestante de 27 años, G1P0 con 28 semanas por FUR. Acude para su control prenatal. Refiere a sensación de disnea leve al caminar y latidos más notorios, sin otros síntomas. Presión 110/70, frecuencia cardíaca 92, saturación 98. El examen físico es normal. Tiene hemoglobina de 11, hematocrit 32%, leucocitos 11.000. ¿Cuál de los siguientes hallazgos corresponde a un cambio fisiológico normal del embarazo? Entonces, si se dan cuenta acá, el enunciado de la pregunta en realidad era un distractor porque no tiene nada que ver con la pregunta como tal. Entonces, siempre que tengan una pregunta así, primero qué es lo que preguntan, ¿no? En general, para preguntas que son un poco largas. Entonces, ¿cuál será? Si tenemos hipervolemia sí encontramos, ¿no? Porque aumenta tanto el plasma, pero también aumentan los eritrocitos. Solo que el plasma proporcionalmente aumenta más, en un 45%. Por eso hay una hemodilución fisiológica y el hematocrito disminuye. Entonces, no encontramos aumento del hematocrito, sino disminución del hematocrito. ¿Encontramos disminución del filtrado glomerular? No, el filtrado glomerular más bien aumenta. Por eso las sustancias de sangre como creatinina, urea, ácido úrico disminuyen. Lo que sí encontramos es un aumento del gasto cardíaco por incremento del volumen sistólico y la frecuencia. Eso sí, esa es la respuesta, justamente, ¿no? Y por último, vasoconstricción sistémica con aumento progresivo de la presión arterial. No, encontramos más bien disminución de la resistencia vascular periférica con disminución de la presión, que disminuye en el primer trimestre y para el tercero se normaliza. Entonces, estos son los cambios, ¿no? El gasto cardíaco aumenta de 30 a 50%, alcanzando su punto más alto en el segundo trimestre. El volumen plasmático aumenta 45%, y eso que causa la anemia fisiológica por hemodilución. La frecuencia cardíaca también aumenta, y la resistencia vascular disminuye, lo que disminuye la presión arterial,
y posteriormente se va a normalizar, ¿no? A partir de la presión diastólica. Entonces la clave acá era la letra C. En la siguiente pregunta nos mencionan que nos encontramos en el CERUMS, en un centro de salud nivel 1-3, donde acude una gestante de 36 semanas por presentar epigastralgia desde una hora. Tiene una presión de 150/90, altura uterina 30, latidos cardíacos fetales 140 y dinámica uterina ausente. Pues, ¿cuál será la conducta? Entonces, primero que todo, hay que ver que tenemos una presión arterial elevada, no mayor a 140/90. O sea, estamos ante un trastorno hipertensivo segunda mitad porque tiene 36 semanas. Ahora, ¿será preeclampsia? Puede ser, ¿no? No una mención que tenga proteinuria, pero sí tiene epigastralgia, que es un signo premonitorio que está dentro de los criterios de severidad. O sea, es una preeclampsia. Entonces, cuando tenemos una preeclampsia, lo que hay que hacer es activar la clave azul, que tiene una serie de pasos. Primero la estabilización, hay que hacer el control de la presión y las convulsiones, no monitoreo, todo eso. Pero todo se resume en el triángulo de la derecha, para términos de examen. Ver el control de la presión arterial y cuándo iniciamos antihipertensivo, cuando tenemos una presión arterial elevada. Es decir, o bueno, elevada severa, que es mayor o igual a 160/110. Solo ahí iniciamos antihipertensivo. El de elección es el nifedipino, el que se utiliza en nuestro caso. También se puede utilizar la betalol, pero se utiliza mucho más el nifedipino. Luego hay que ver si tiene criterio para finalizar la gestación. Eh, Hay criterios muy específicos para eso, ya sea que la paciente presente edema agudo de pulmón, que presente eclampsia, síndrome HELP, que tenga un DPP, que tenga un RSIU severo, que tenga un estado fetal no tranquilizador, o que tenga hipertensión arterial severa, o sea, más de 160/110, pero refractaria, que no mejora con el tratamiento. En esos casos, está indicada finalizar la gestación. Y por último, la neuroprotección, que está escrita en negrita porque es la que se hace en todos los casos, que se hace con sulfato de magnesio en dosis de ataque de 4 gramos y luego 1 gramo por hora. Otro esquema que se puede utilizar es dosis de ataque de 6 gramos y luego 2 gramos por hora. Pero ambos son válidos, pero el que más se utiliza es el de 4-1. Sobre todo en las preguntas, si tienen que elegir, elijan mejor el de 4-1. Es el que más se utiliza. Ya, esa es la forma en la que se presenta o la que se administra el sulfato. Para términos de examen no es tan importante que se lo aprendan. Para el internado probablemente sí en algún momento tengan que aplicarlo. Pero es básicamente 5 ampollas de sulfato al 20%, 50 cc de cloruro y se pasa en 20 minutos. Y luego 1 gramo por hora, ¿no? Ahora, cuando administramos sulfato hay que tener cuidado de sus efectos adversos. Los valores plasmáticos que se buscan son de 4 a 7. Por encima de 7, el primer efecto que aparece es que se pierden los reflejos oxogeninosos profundos. Por encima de 10 hay depresión respiratoria y por encima de 25 el paciente hace paro cardíaco. Bueno, la paciente hace paro cardíaco. ¿Qué más? También puede presentar toxicidad urinaria. Entonces hay que colocar sonda y vigilar la diuresis. Ya, entonces, en este caso que tenemos acá, tenemos una preeclampsia, activamos la clave azul. Entonces, ¿tendrá criterio para iniciar antihipertensivo? No, no, porque para iniciar el antihipertensivo tiene que tener presión mayor o igual a 160/110 y solo tiene 150/90. Entonces, nifedipino todavía no corresponde. ¿Habrá criterio para terminar el trabajo de parto? No, no, porque no tiene edema, no tiene HELP, no tiene eclampsia, no hay mal estado fetal, no hay DPP, no menciona nada. Nada de eso, entonces no hay criterio para inducir el trabajo de parto. Y no podemos observar, obviamente, porque está con preeclampsia severa, ¿no? En cualquier momento hace eclampsia y hacemos hemorragia intracerebral y se muere, entonces no podemos solo observar. Entonces la clave acá es sulfato de magnesio, que sí se da en todos los casos de preeclampsia severa, y derivar. Derivar porque estamos en un nivel 1-3 y las preeclampsias se manejan en nivel 2 o en nivel 3. Que bueno, es bueno que lo sepan, igual acá la pregunta se saca solo por el sulfato, pero también recuerden que no se maneja en nivel 1 de las preeclampsias. Hay algo que no les había mencionado, que me he olvidado, es que una preeclampsia, cuando le llega a las 36 semanas, también es indicación para terminar el parto. Ya a las 36 semanas con preeclampsia se termina el parto. Ok, esta siguiente pregunta es una tercigesta de 33 semanas, cesárea anterior 2 veces, acude por sangrado vaginal indoloro. El examen tiene una altura uterina de 30 centímetros, está en longitudinal esférico derecho, latidos cardíacos fetales 144. En la eco obstétrica tenemos una gestación única, activa, con ponderado fetal en percentil 60. La placenta cubre la totalidad del OSI y presenta además lagunas vasculares, adelgazamiento miometrial retroplacentario y vasos puente. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces tenemos acá
Una paciente que presenta un sangrado de segunda mitad, está en las 33 semanas, y es un sangrado vaginal indoloro. Entonces, inmediatamente pensamos en una placenta previa, ¿verdad? Ahora, ¿vemos eso en las claves? No. Lo que nos dicen es que encontramos también que tiene lagunas vasculares, adelgazamiento miometrial retroplacentario y vasos puente, que son ya dos característicos de una condición que es el acretismo placentario, que vamos a ver ahorita. ¿No? El acretismo placentario se produce porque la placenta invade más allá de la capa que debería, entonces puede llegar hasta invadir el endometrio, el miometrio o hasta el epimetrio y órganos adyacentes, lo que se conoce como placenta precreta. Entonces, los factores más asociados son las cirugías uterinas previas y la placenta previa. También está asociado a edad materna avanzada, variedad, pero lo más asociados son las cirugías uterinas y la placenta previa. Y se caracteriza porque en las ecografías encontramos signos bastante característicos, que son las lagunas placentarias, adelgazamiento de miometrio y presencia de vasos puente. Entonces acá nos dan todo para que sea un acretismo placentario. Un hematoma retroplacentario no presenta esas lagunas vasculares, adelgazamiento miometrial, todo eso. No se presenta simplemente como un hematoma. Te lo escriben así en la ecografía como un hematoma retroplacentario. La ruptura uterina, como les mencioné, se presenta con una clínica que inicialmente es de hipertonía, que se palpan los paramétricos, que se palpa el anillo de Bandel, todo eso. Y posteriormente, cuando ya se realiza como tal la rotura, el útero pierde todo su tono, las partes fetales se palpan fácilmente y hay mal estado fetal. Y la rotura masa previa se produce cuando se realiza una rotura artificial de membranas e inmediatamente el bebé empieza a hacer bradicardia y se complica de ese modo, ¿no? Pero en este caso no nos habla de eso. Es un acretismo placentario. Ahora, si en caso de que la ecografía no nos permita diagnosticar el acretismo placentario, o en caso, ya sea porque está, sobre todo en los casos en los que está en la pared posterior, el examen de elección es la resonancia. Ya, la resonancia también nos va a permitir ver cuál es el grado de invasión de la placenta, para diferenciar si es acreta, increta o precreta. Ok, la siguiente pregunta es una gestante de 27 años, G1P0, con 28 semanas de gestación. Es referida al Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por inmunización RH con anticuerpos anti-D, positivos en títulos crecientes. No presenta síntomas. En la eco vemos un feto único, crecimiento adecuado, sin hidros. Entonces, ¿cuál es el método no invasivo para evaluar si el feto presenta anemia moderada severa? Este es un caso de visualización, ¿no? Para eso hay que conocer cuál es el algoritmo que se maneja para realizar el manejo de la inmunización. Entonces, tenemos una madre con RH negativo. Siempre en el control se hace una prueba de Kunz. Si la prueba de Kunz es negativa, lo que significa que aún no ha sido sensibilizada y aún no ha desarrollado anticuerpos, se realiza vigilancia cada 4 semanas a partir de las 24 semanas. Y se da profilaxis con la gamma-globulina anti-D, una dosis entre las 28 y las 32 semanas, y la segunda dentro de las 32 horas postparto. Ahora, en caso de que la gestante esté sensibilizada, o sea que tenga un CONS positivo, hay que ver qué tantos anticuerpos tiene a través de la titulación. Si es menos de 1/16, igual se hace control como si hubiera salido negativo. Pero si es más de 1/16, hay que ver qué tan afectado está, viendo la ecografía Doppler de la arteria cerebral media, específicamente la velocidad sistólica máxima. Este es el vaso que más ha demostrado que se correlaciona más con la gravedad de la inmunización y se fundamenta en que cuando hay hemólisis y se hemolizan los eritrocitos, la viscosidad de la sangre disminuye y la velocidad aumenta. Y la arteria que se afecta de forma más temprana, de forma más específica, es la arteria cerebral media. Otras arterias como la uterina, la umbilical, no tienen tanta especificidad y no se correlacionan tanto. Por eso se prefiere la arteria cerebral media. Entonces, vemos la velocidad. Si la velocidad es menos de 1,5 veces el valor promedio, valor esperado, se hace manejo expectante. O sea, igual control como si hubiera salido negativo. Pero si sale más de 1,5 veces el valor normal, ya estamos pensando en una anemia y ya está indicada hacer una prueba invasiva, que en este caso es la cordocentesis, lo que nos va a permitir ver el hematocrito del feto. Si es más del 30%, se hace manejo expectante con control, igual como si hubiera sido negativo, y si es menos del 30%, depende de la gestacional. Si es menos de 35 semanas, se hace transfusión intrauterina y si es más de 35, ya se finaliza el embarazo. ¿No? Bueno, entonces, en este caso, que nos preguntaban simplemente cuál era el método no invasivo para hablar si el feto presenta anemia, es la velocidad pico sistólica en la arteria cerebral media. Ya es el no invasivo, porque obviamente el invasivo es la cordocentesis.
y se prefiere, como le mencioné, la arteria cerebral media. La arteria umbilical no se correlaciona tanto. La monitorización de movimientos fetales sirve para valorar cómo se encuentra el estado fetal, pero no específicamente para la inmunización RH. Y la determinación de bilirrubina no tiene nada que ver en este caso. Eso es un distractor simplemente. La siguiente pregunta es sobre una gestante de 35 semanas, nulípara, que hace 6 horas presenta dolor abdominal, tiene dinámica uterina de intensidad regular 2 cruces, 30 segundos de duración, con frecuencia cada 3 minutos. Al tacto vaginal tiene dilatación de 3 centímetros y borramiento 80%. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico? Primero que hay que ver que tiene dinámica ya regular, tiene 2 cruces, tiene 30 segundos y son cada 3 minutos, aproximadamente 3 en 10 minutos. No, eso ya es dinámica irregular. Entonces, en estos casos en los que presenta dinámica irregular y si tiene una edad que no está a término todavía, porque está con 25 semanas, estamos pensando en un parto pretérmino. Entonces, el siguiente paso es ver si tiene cambios cervicales. Y el punto de corte, según nuestras guías, es que sea un borramiento mayor a 50% y una dilatación más de 2 centímetros. Según nuestra guía, tiene que ser ambos. Ya, cuando yo estaba en la universidad me acuerdo que nos ponían casos donde tenías exactamente dilatación 2 y borramiento 50% y no sabías qué marcar, ¿no? Pero para los exámenes sí colocan específicamente valores más elevados, más claros, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tiene 3 de dilatación y borramiento 80%. Ahora, si tiene valores por encima es un trabajo de parto, si tiene menos es amenaza de parto pretérmino simplemente. Entonces, en este caso es un trabajo de parto prematuro. Ya, bueno, yendo un poco más allá. Lo que nos permite predecir si una paciente hará parto pretérmino o no. Primero que el factor más asociado al parto pretérmino es el pretérmino previo. Ya es el factor que tiene más riesgo para volver a hacer un parto pretérmino. Y luego tenemos la cervicometría, ya que si encontramos un cervix corto, usualmente menos de 25 a 20 milímetros, nos indica que hay alto riesgo de parto pretérmino. Y el más específico es la fibronetina fetal. ¿Ok? Y bueno, el manejo terapéutico ya lo veremos en preguntas en el futuro. Bueno, no es una rotura uterina, como le mencioné, tiene una clínica diferente, con inicialmente hipertonía, luego hipotonía o atonía, con palpación por las fetales, etcétera. Las contracciones de Braxton Hicks son contracciones que simulan un falso trabajo de parto, pero no son tan regulares y no producen cambios cervicales tan marcados, ¿no? Como en este caso que ya está con dilatación 3 de movimiento 80. Y no es una amenaza porque ya quedamos en que no cumple criterios, es un trabajo. Esta siguiente pregunta nos habla de una mujer de 32 años que ha dado a luz recientemente por vía vaginal y presenta un desgarro que se extiende desde el introito vaginal hasta el esfínter anal externo, pero que no involucra el esfínter anal interno. La paciente presenta dolor intenso en la zona perineal, dificultad para caminar y retención urinaria. ¿Cuál es el grado de desgarro perineal? Para eso hay que conocer cuáles son los grados. Recordando que nos encontramos en un caso de hemorragia posparto, que como les mencioné, el primer paso es descartar atonía, pero en este caso ya nos mencionan específicamente que tiene un desgarro vaginal. Entonces hay grados. El primer grado es solo daño en la piel. En el segundo grado ya hay daño a los músculos perineales, pero sin llegar al esfínter. En el tercer grado hay daño del esfínter anal y se puede dividir incluso en 3A, 3B, 3C, ¿no? 3A es que afecta menos del 50% del esfínter anal externo, 3B más del 50% y el 3C es cuando llega al esfínter anal interno. Y en el cuarto grado es cuando llega a la mucosa del recto, que es lo más grave. Entonces, en el grado uno puede suturarse, puede simplemente observarse en algunos casos. En el grado 2 si requiere una sutura, en el grado 3 y 4 requiere cirugía. Entonces, en este caso que nos mencionan que presenta un desgarro que se extiende desde el introito vaginal hasta el esfínter anal externo, y estamos en un grado 3, ¿no? Hasta el esfínter anal externo. Ahora, nos dice que no involucra el esfínter anal interno, o sea, puede ser un grado 3A o 3B, no lo mencionan. Igual, solo hay números enteros, entonces la respuesta acá es un desgarro grado 3. Esta siguiente pregunta es una adolescente de 16 años que acude por ausencia de menstruación primaria. Refiere desarrollo mamario completo de los 2 años. Allá, estamos entrando en ginecología. ¿Hasta acá tiene alguna pregunta sobre los temas de obstetricia? Ya, me han preguntado sobre para terminar, embarazo en preeclampsia, que tenga diámago de pulmón, que tenga eclampsia
que haga síndrome de HELP, que tenga hipertensión arterial severa refractaria, que haga DPP, el feto, residuo severo, o ¿cuál más era? Bueno, básicamente son esos. 130 de presión. Eso es una pregunta. Ya bueno, luego la revisamos. Ya. Pasamos a ginecología entonces. Es un adolescente de 16 años, acude por ausencia de menstruación primaria, refiere desarrollo mamario completo de los 12 años, sin vello axilar ni púbico, niega dismenorrea o dolor pélvico. Al examen, fenotipo femenino con genitales externos femeninos normales, Tanner 5 en desarrollo mamario, ausencia de vello púbico, Tanner 1, vagina corta que termina en fondo de saco ciego. En la ecopélvica, ausencia de útero y varios visibles, canotipo 46XY. Entonces nos encontramos en un caso de amenorrea primaria. Significa que nunca antes ha menstruado la adolescente, nuestra paciente en este caso. Ya, entonces, hay distintas formas de enfocar los casos de amenorrea. La que yo le recomiendo es, sobre todo para las enfermedades primarias, es ver el estado o el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Por qué? Porque en una paciente que tiene amenorrea, si no tiene los caracteres sexuales secundarios desarrollados, significa que algo en el eje está mal. O sea, que es una causa que puede ser de ovario, de hipófisis o de hipotálamo, no los compartimentos 3 4 2 3 y 4. Pero si tiene los caracteres sexuales desarrollados, significa que todo el eje está bien, en general, ¿no? O sea, ovario, hipófisis, hipotálamo. O sea que la causa está en el canal, en la vagina, las trompas, el útero. Entonces, en este caso, justamente es una paciente eh, que tiene amenorrea, que nunca ha menstruado, pero que sí ha desarrollado las mamas, que está con Tanner 5, que tiene sus genitales externos femeninos, o sea, tiene caracteres sexuales secundarios desarrollados. Entonces, no se brinda pensar en una causa de canal. Y dentro de las causas de canal, entonces, para valorar eso, el siguiente paso lógico es hacer una ecografía pélvica. Lo que encontramos en esta ecografía es que hay una ausencia de útero y varios visibles. ¿Y qué es lo que buscamos en la eco? Buscamos si es que hay útero o no hay útero. ¿Por qué? Porque si es que hay útero, podemos pensar que hay una causa obstructiva un poco más abajo, ¿no? Por ejemplo, que sea un nivel imperforado, que es lo más frecuente, o puede ser también tabiques intravaginales, puede ser agenesia vaginal, entre otros. Ahora que si es que no hay útero, hay que ver si es el cariotipo. Si es un cariotipo XY, en realidad es un sexo cromosómico varón y estamos hablando de un síndrome de insensibilidad androgénica completo, síndrome de Morris. Y si es un cariotipo XX, pensamos en un síndrome de Rokitansky, que es una agenesia mulleriana de los conductos paramesonéficos, ¿no? Entonces, justamente lo que les decía, en una paciente con amenorrea que tiene los caracteres sexuales presentes, pensamos en una alteración del primer compartimento. Hay que hacer un estudio de imagen con ecografía pélvica. Si encontramos útero, lo más probable es que esté obstruido el canal genital, con imperforado, con tabiques o con agenesia de la vagina. Pero si no encontramos útero, hay que determinar el genotipo para ver si se trata de un síndrome de Rokitansky, que es la agenesia mülleriana, o un síndrome de Morris, que es el síndrome de insensibilidad congénita a los andrógenos, o pseudohermafroditismo masculino. Entonces, en este caso, justamente tenemos. Vaya, pero vamos primero a ver esto. Bueno, eso es en casos en los que no está alterado el eje, que lo veremos también más adelante en futuras preguntas. Y acá hay un cuadro con las diferencias entre ambos casos que les mencionaba. En la genesia mülleriana o síndrome de Rokitansky, lo que encontramos es una falla en el desarrollo de los conductos müllerianos, que son los que van a más tarde convertirse en el útero, las trompas y la parte del tercio superior de la vagina. Entonces, si no se desarrolla, el resultado es que la paciente, la mujer, va a tener genitales externos normales, o sea, la parte inferior de la vagina va a desarrollarse de forma normal. Recordemos que deriva esa parte del seno urogenital. Y todo lo demás va a estar normal, solo que no va a haber útero ni tercio superior de la vagina, ¿no? Ahora, como los ovarios no se ven alterados tampoco, los niveles hormonales van a ser normales. Entonces, lo único que no encontramos es básicamente el útero y la parte superior de la vagina. En cambio, en la sensibilidad congénita a los andrógenos, hay una mutación ligada al cromosoma X en donde no, los receptores de andrógeno no responden. Y esto tiene implicancias. Tiene implicancias porque la testosterona, que es la responsable más adelante en el desarrollo
embrionario de que el feto pase al fenotipo masculino, no va a funcionar. Entonces va a predominar el efecto que es de que el paciente, ¿cómo decirlo? Continúe con el sexo femenino, que es lo que viene, digamos, por defecto, ¿no? Y esta testosterona sobrante que no tiene dónde actuar va a aromatizarse por la enzima aromatasa. Entonces vamos a encontrar un aumento de los estrógenos. Y el estrógeno, este estrógeno sobrante lo que va a hacer es que se forme un esbozo femenino en los genitales externos. Entonces, aparte de que no encontramos útero, no encontramos vagina superior, vamos a encontrar que los testículos, ya que no han descendido por estímulo de testosterona, van a quedar ocultos y toda la parte externa va a ser con fenotipo femenino. Ya, pero una diferencia clave que encontramos acá es en la adrenarquia. La adrenarquia es el desarrollo de las glándulas sudoríparas que se produce en la adolescencia y que produce que se produzca el acné, que se produzca el mal olor y que se desarrolle el vello púbico y el vello axilar. Entonces, y es responsabilidad de los andrógenos. Entonces, en este caso, en donde los receptores no funcionan, simplemente no se va a producir. Por eso, los pacientes con este síndrome no presentan ni vello púbico ni vello axilar. Mientras que en la genesia boliviana no va a haber problema porque los receptores funcionan. Eh, y bueno, en nuestro caso, justamente nos menciona una paciente que tiene caracteres sexuales secundarios presentes, pero que no tiene adrenarquia, no tiene vello axilar, no tiene vello púbico. Sin embargo, tiene este fenotipo femenino con genitales femeninos normales. Y a la ecografía no tiene ni útero ni ovarios. Y el cariotipo es 46XY. Por eso se trata de un síndrome de Morris, ¿no? Que tiene todas las características que ya les había mencionado. Síndrome de Rokitansky no es porque tendría que ser un fenotipo 46XX y no tendría por qué tener ausencia de vello axilar ni púbico. Síndrome de Turner tendría que ser un fenotipo 45XO y tiene otra clínica diferente, ¿no? Con talla baja, con pecho amplio, con de maduro de manos y pies, entre otras características bastante marcadas. Y el reemplazo para congénita más bien cursa con hipervirilización, entonces no tiene nada que ver acá. La siguiente pregunta es una mujer de 48 años, G5P5, acude por presentar metrorragia intermenstrual y sangrado poscoital persistente en los últimos 3 meses. No tiene controles ginecológicos desde hace más de 10 años. Al examen con espéculo, cuello uterino con lesión esofítica, friable, que sangra al contacto de aproximadamente 3 centímetros. Se realiza prueba de Schiller, negativa en el área lesionada. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, una paciente que tiene sangrado poscoital en relación al coito nos hace pensar inmediatamente en cáncer de cervix. Ya esa es una característica bastante marcada, a diferencia del cáncer de endometrio que se presenta con sangrado, pero no relacionado al coito. Menciona además que no tiene controles ginecológicos y cuando se le hace la espectroscopía encontramos una lesión exofítica, friable, que sangra de contacto de aproximadamente 3 centímetros. O sea, nos hace pensar en una lesión cancerosa. El prueba de Schiller es negativa. Entonces, cuando nosotros tenemos una sospecha clínica de que la paciente está haciendo cáncer de cervix, ya sea por las características, ¿no? Porque nos mencionan que tiene sangrado postcoital, que tiene presencia menstrual, que aparte no lleva ningún control ginecológico, o porque tiene un tamizaje positivo con PAP o con prueba molecular. El siguiente paso es hacer una colposcopía, es decir, con un espéculo, ingresar al canal vaginal y observar. Y lo que se busca es encontrar un cervix normal, que es este cervix de características de color rosado, liso, homogéneo, sin lesiones, ¿no? O en su defecto también hay una lesión que es, no una lesión, sino una variante que es normal, que se llama ectropio, que básicamente la unión escamocolumnar salga hacia la parte exterior, que se ve como una zona un poco más eritematosa en la parte externa, que es la de la derecha, ¿no? Ahora, cuando sospechamos de que tenemos una lesión, tenemos la prueba de la inspección visual con ácido acético, que es este líquido que se le echa para ver y que se queda pegado en medio de las lesiones de color blanco. O la prueba de Schiller, que es la prueba de Lugol, recordando que en todo este cervix hay glucógeno y que el glucógeno sería el yodo del Lugol, entonces queda pintado. Si hay una zona que no se pinta, significa que es Lugol negativo, o Schiller, o la prueba de Schiller es positiva. Entonces eso también es anormal. Y otros hallazgos que ya son mucho más específicos es que presenta este epitelio de esta que se llama epitelio mosaico o la formación de neovasos, que en general es una característica de distintos tipos de cáncer. Entonces, en este caso, ya que tenemos una lesión exofítica, friable, que sangra de contacto de 3 centímetros,
y la Schiller es negativa y la lesionada, significa que estamos pensando en un cáncer, ¿no? El siguiente paso será hacer una biopsia para confirmar, o bueno, en todo caso para ver cuál es el grado de invasión o confirmar si se trata de un cáncer o no. La ectopia cervical es lo mismo que les decía, que es el ectropion, que es la salida de la unión escamocolumnar hacia el exterior. La cervicitis crónica es simplemente una lesión inflamatoria que no he visto que se pregunte mucho en realidad, y que no se, simplemente es inflamación, no, no se presenta como lesión sofítica, friable, que sangre de contacto. Y los pólipos tampoco son obviamente lesiones peliculadas, no tiene nada que ver con esas características tampoco. La siguiente pregunta nos habla acerca de los equilibrios de Kegel. Dice que la fisioterapia a través de los equilibrios de Kegel tiene un rol importante en el tratamiento médico de la incontinencia urinaria de esfuerzo secundaria a un prolapso. ¿A qué estructura del piso pélvico refuerza fundamentalmente? Entonces, para esto es un poco de anatomía. Recordemos que en la pelvis vamos a encontrar en la cavidad el piso pélvico que está conformado por dos músculos. En la parte anterior, el elevador del ano, y en la parte posterior, eh, el músculo coxígeo, también llamado isquiocoxígeo. Los músculos que están en la parte lateral, que son el oblicuo, perdón, el obturador interno en la parte anterior y el piriforme en la parte posterior, están con sus iniciales, no forman parte del piso pélvico, sino que son de parte de la pared. No son los pelvitrocanteros que tienen como función la rotación externa del fémur. Los que sí forman el piso o diafragma pélvico, entonces son el elevador del ano y el coxígeo, que se encuentran en la parte de abajo. Entonces, el elevador del ano es el más importante y tiene tres fascículos. El fascículo puborectal, que como su nombre indica está en relación al recto y se encarga de la continencia fecal. Y los otros dos que son el ileocoxigio, el pubocoxigio, que tienen que ver con el sostén o la continencia, pero de las vísceras intrapélvicas. Y estos dos, el que tiene más importancia o el que tiene mayor efecto sobre la continencia de las vísceras es el pubocoxigio. Es justamente el músculo que se refuerza en los hilos de Kegel. Ya, entonces recuerden que los hilos de Kegel se realizan para fortalecer el piso pélvico, sobre todo el pubocoxigio, en los casos de prolapso, ¿no? En los casos leves de prolapso. Ya, el esfínter uretrovesical no es un músculo que se pueda reforzar a través de ejercicios. El oro del ano se refuerza, pero específicamente el pubocoxigio. La A es una respuesta mucho más específica, por eso es la mejor. Y el isquio cavernoso es un músculo que forma parte del perineo, o sea, que está por debajo del piso pélvico y que está en relación a los cuerpos cavernosos en relación con la erección. No tiene nada que ver con esto, ¿no? La siguiente pregunta nos sale de una paciente de 25 años que consulta por sangrado intramenstrual recurrente. Tiene antecedente de uso de anticonceptivos hormonales combinado durante 2 años. La evaluación inicial descarta causas estructurales, es decir, PAL, según Cohen, por la causa probable de su hemorragia uterina normal. Pero recordemos que para causas de hemorragia uterina normal se utiliza la mnemotecnia de Palm-Cohen, siendo Palm las causas estructurales, que son las que se descartan con una ecografía vaginal, ¿no? Entonces, si no tenemos ni pólipos, ni adenomiosis, ni leiomiomatosis, ni malignidades, pensamos en causas funcionales que son Cohen. Esta es la más frecuente, es justamente la leiomiomatosis, simplemente conocida como miomatosis, ¿no? Ya, y dentro de Cohen la más frecuente son las causas ovulatorias. En este caso, lo más probable es que esté sangrando debido a los efectos de los anticonceptivos hormonales prolongados, ¿no? Durante 2 años. Coagulopatía es mucho más frecuente, perdón, es mucho menos frecuente y es un sangrado más abundante, que tiene otras características. Acá, dentro del contexto, por el consumo de anticonceptivos, es mucho más probable que sea simplemente iatrogénico debido al consumo de anticonceptivos. Ya, bueno, endometrial y ovulatoria no va tan más iatrogénico. Esta siguiente pregunta es una mujer de 30 años que consulta por flujo vaginal blanco, homogéneo y con olor a pescado. Al examen físico no hay signo de inflamación vaginal ni vulvar. Según los criterios de Amsel, ¿cuál de los siguientes hallazgos confirma el diagnóstico de vaginosis bacteriana? Entonces, estamos entrando al tema de las ITS, específicamente al síndrome de flujo vaginal. Entonces, dentro de los síndromes que tenemos, el más frecuente en general es el de úlcera genital. Ya tanto en hombres como mujeres en general es úlcera genital, pero individualmente, dentro de mujeres, el más frecuente es el flujo vaginal y en los varones el más frecuente es el de descarga uretral. ¿Ya? Y hay agentes, cada uno con sus características, ¿no? Tenemos dentro del síndrome del flujo vaginal la vaginosis, que no es una infección como tal, sino es un desequilibrio en la microbiota de la vagina, que es causado por Gardnerella vaginalis, que se caracteriza por un flujo grisáceo, homogéneo, fluido y maloliente con olor a pescado, ¿no? Que
Se diagnostica mediante los criterios de Amsel, que son las características del flujo, justamente, que es este flujo de color grisáceo, homogéneo, fluido, con olor a pescado, y el pH, que se vuelve más alcalino, más de 4,5, las células clave o clue cells, que son estas células epiteliales, pero que a la microscopía se ven rodeadas por anaerobios, ¿no? Ahí se puede ver en la imagen que está rodeada por un montón de células más chiquitas, que son las células anaerobios. Y el test de aminas positiva, que se hace con KOH. Esos son los criterios para que sea una vaginosis bacteriana. La candidiasis por Candida albicans también es un flujo blanquecino, pero no es fluido, sino grumoso, en apariencia de, entre comillas, de queso fresco. Y se caracteriza porque va a producir prurito, eritema y vulvovaginitis. No, y es de estas causas la única que se mantiene con pH normal, con pH vaginal normal. Y por último, la tricomoniasis por tricomonas vaginalis, que produce un flujo amarillo verdoso, espumoso y muy fétido. Ya también fétido, y que se caracteriza por ser inflamatorio. Por lo que si tú ves el cervix, vas a encontrar estas lesiones características conocidas como colpitis en fresa, que es un punto de rojizo del cervix, ¿no? El pH también es alcalino. Entonces, en este caso, si tenemos un flujo vaginal blanco, homogéneo, con olor a pescado, inmediatamente pensamos en una vaginosis bacteriana. Aparte que no tiene inflamación vaginal ni vulvar. Entonces, dentro de los criterios, ¿cuál nos falta? El pH vaginal no es menos de 4,5, no es más de 4,5, se vuelve más alcalino. El flujo vaginal no es espeso adherente, sino homogéneo y fluido. Las clue cells, esas sí son, ¿no? Esa es la respuesta, las clue cells. Y el cultivo positivo para Candida albicans no va a ser, pues, no es, obviamente, para candidiasis. Y acá también he puesto, para que no se olviden, que el tratamiento ha cambiado. Hay una nueva norma técnica que ha salido este año, no me acuerdo si en febrero o en marzo. Y anteriormente el tratamiento era metronidazol, 2 gramos en dosis única. Y si es que tenía prurito vaginal, se le daba clotrimazol tópico. Actualmente se da metronidazol, igual 2 gramos en dosis única, pero ahora sí o sí se añade el fluconazol, 250 miligramos, una tableta viral dosis única. El tratamiento alternativo en caso de recurrencia y sospecha, pero lo que tienen que saber es el tratamiento de elección acá, que es metronidazol, fluconazol. La siguiente pregunta es una paciente mujer asintomática que acude a control con antecedente VIH positivo. En el PAP tenemos una lesión intraepitelial de bajo grado y se realiza una biopsia que resulta NIC1. Entonces, ¿cuál será la conducta acá? Entonces tenemos un caso similar al que teníamos previamente, ¿no? Cuando nosotros tenemos un tamizaje positivo, que puede ser con PAP, con BPH, con inspección visual con ácido acético, este tamizaje varía según las normas. Ya, en la norma peruana, por ejemplo, se recomienda el PAP de 25 años a 29 años, luego de 30 a 59, perdón, de 30 a 49 es el BPH, la prueba molecular, y luego a partir de los 50, ¿no? El PAP. Todo un tema, ¿no? En guías americanas, por ejemplo, se recomienda el PAP a partir de los 21 años. Y luego, a partir de los 30 se añade la prueba molecular de BPH, ¿no? Formando el co-test. Pero bueno, dependiendo de lo que se encuentre, el siguiente paso, si es que se encuentra una lesión sospechosa o anormal, se hace una colposcopía. ¿Ya? Se hace la colposcopía y se hace una biopsia. Entonces, la biopsia nos puede dar resultados. Puede darnos una que sea negativa o que sea NIC1, es decir, una neoplasia interepitelial cervical de primer grado. Con D5 significa que solo abarca el tercio superior del cervix. Si es NIC2, son los 2 tercios, y si es NIC3, es toda la superficie, o sea, un carcinoma in situ. Ya esa es la diferencia. Entonces, si es negativo o si sale un NIC1, se hace control con PAP o con prueba molecular. Ya si es con PAP, se hace control a los 6 meses, y con prueba molecular se hace control dentro de un año. En caso de NIC2 o NIC3, se hace un cono frío o cono LIP o se hace ablación. Y por último, si se obtiene como respuesta que es un cáncer, ahí ya habría que estadificar y hacer manejo según a lo que corresponda. Entonces, en este caso, ya que tenemos una lesión epitelial de bajo grado y se obtiene un NIC1, la conducta será hacer control a los 6 meses, ¿no? Citología y colposcopía a los 6 meses. Cono frío sería si fuera un NIC2 o NIC3, no puedes dar de alta porque tiene un resultado normal. La esterectomía está dentro del manejo del cáncer de cervix en algunos estadios, pero en este caso aún no tenemos, no tenemos un cáncer confirmado, simplemente una neoplasia NIC1, entonces no corresponde todavía. Ya, la siguiente pregunta es una mujer de 52 años que está 4 para 4 que acude por detectar una masa en la mama derecha durante el baño. Niega dolor o secreción. Al examen físico, nódulo de 2,5 centímetros en cuadrante superior externo, duro, poco móvil, bordes irregulares, no doloroso y con retracción de piel subyacente.
no se palpa en apotrias axilares. Se realiza mamografía, lesión espiculada con microcalcificaciones pleomórficas asociadas, clasificada como BIRAT 5. ¿Cuál es el diagnóstico? Entre cono líquido y frío, ¿cuál se hace más? Si mal no recuerdo, el frío se utiliza para NIC 2 y el LIP para NIC 3. No lo tengo muy claro, pero me parece que así era. Igual lo reviso y la siguiente puedo pasarte el dato. Ya, volviendo a esta pregunta, bueno, si tenemos una masa en la mama, recordemos que se recomienda hacer autoexamen de mamas a partir de cierta edad. Entonces, si encontramos una masa, hay que ver cuáles son sus características, ¿no? Si es una masa que es dura, que es poco móvil o adherida a planos profundos, de bordes irregulares, que retrae la piel, pensamos en una masa de características malignas, ¿ya? Entonces, hay que hacer una mamografía que también se utiliza como prueba de tamizaje. Y de acuerdo a lo que encontremos, procede el manejo. Entonces, para eso utiliza la precisión de Weierats, ¿no? Tenemos que es cero cuando no se puede observar bien la lesión por ciertos factores. Por ejemplo, en mujeres jóvenes, la prueba de elección de tamizaje no es la mamografía, sino la ecografía. ¿Por qué? Porque las mamas de mujeres jóvenes tienen una densidad mamaria bastante elevada que no permite evaluar adecuadamente las lesiones, se ve todo blanco. Ya, entonces, en este caso, lo que se recomienda es hacer otra prueba, ya sea una ecografía o puede ser una resonancia para casos de mayor duda, ¿no? O más específicos, algunos casos específicos, por ejemplo, que se busque ciertos tipos de cánceres en específico. Un Barbatz 1 es una mama normal, donde no se identifica ningún tipo de masa, y un Barbatz 2 es un hallazgo benigno. Ya, en ambos casos lo que se hace es hacer seguimiento habitual, usualmente a 12 meses después, no al año. Donde ya cambia es en el Barbatz 3, donde es una lesión probablemente benigna, pero en la que no se puede descartar malignidad. Entonces lo que se hace en estos casos es hacer seguimiento a los 6 meses. Y si estamos en un Barbas 4 o 5 es porque ya sospechamos de características de masas malignas y hay que hacer biopsia. Sobre todo que lesiones son altamente sospechosas de masa maligna, que tengan microcalcificaciones agrupadas o que sea una masa especulada. Son altamente sospechosas de malignidad. Y el 6 es cuando ya se confirma que es un cáncer y requiere manejo de acuerdo al tipo que sea y al estadio en el que se encuentre. Entonces, en este caso, tenemos una masa maligna que aparte tiene retracción de piel subyacente, lo cual nos indica que este no se avanza, probablemente T4B. Y lo que encontramos en la mamografía es una lesión especulada con microcalcificaciones pleomórficas asociadas. Y como les decía, lesiones altamente sospechosas de malignidad son masa especulada y microcalcificaciones agrupadas. O sea, es una lesión altamente sospechosa de malignidad. Incluso ahí ya nos dan que es un Barrett 5, ¿no? Entonces, el diagnóstico más probable acá es un cáncer de mama. Un quiste mamario no se presenta como una masa indurada, poco móvil, no es un quiste, tiene contenido líquido, entonces no tiene esas características. El fibroadenoma también es una característica, es una lesión benigna con componente fibroso y componente glandular, pero que no tiene esas características malignas. Y el papiloma intraductal es una lesión pedicular en el interior de los conductos galactóforos que produce telorragia, pero que primero que no se va a palpar, tendría que ser muy grande para que pueda palparse, y segundo que es benigno y que por lo tanto tampoco tiene esas características. Entonces la respuesta acá es cáncer de mama. Esta pregunta nos habla, creo que es la última, parece. Es una mujer de 27 años, que está 0 para 0, que presenta lesión genital indolora de 1 centímetro de diámetro, aparecida hace 10 días. No presenta fiebre, prurito ni secreción vaginal, refiere a relaciones sexuales sin protección hace 3 semanas con una nueva pareja. Al examen, úlcera única, de bordes regulares, base limpia, no dolorosa, en labios menores, adenopatías inguinales bilaterales, duras móviles y no dolorosas. Entonces, en eso más probable, entramos entonces a otro síndrome que es el síndrome de úlcera genital, que igualmente tiene sus propios agentes fisiológicos y cada uno tiene sus características, ¿no? De estos, el más frecuente es el herpes genital, que se caracteriza porque antes de las úlceras se presenta como vesículas en racimo, que luego ya se erosionan y forman las úlceras, y que son bastante dolorosas. Ya luego tenemos la sífilis producida por Treponema pallidum, que produce una lesión llamada chancro duro, que es una úlcera única, de bordes indurados, base limpia y que es indolora, que contrasta con el chancroide producido por este bacilo gram negativo, que es Haemophilus ducreyi, que produce el chancroide o chancro blando, que es todo lo contrario. Son úlceras múltiples, de base sucia,
purulentas y que son muy dolorosas. Y así como eso presentan adenopatías de similares características. Las adenopatías de sífilis son no dolorosas, mientras que las de chancroides son bastante dolorosas. Igual que las de herpes también, que son dolorosas. Y por último, el linfogranuloma venéreo, que es producido por Clamidia trachomatis, que es una lesión más crónica, que empieza con una pápula, que luego se ulcera, luego se recupera y da origen a un bubón, ¿no? Que no es indolora, que puede pasar incluso desapercibida, pero que sí va con adenopatías que son dolorosas. Ya que no es tan pregunta en general. Usualmente las preguntas van más para diferentes sífilis y chancroide, y por ahí algunas de herpes. Ya, entonces en este caso, donde tenemos una úlcera única, de borde regular, de base limpia, dolorosa, que aparte de adenopatías no dolorosas, pensamos en herpes, ¿no? Perdón, en sífilis primaria, no un chancro duro. No es chancroide porque tiene todas las características, sería todo lo contrario. El herpes, como les mencioné, también sería doloroso, iría precedido por vesículas. Y el linfogranuloma venéreo tiene una clínica, un curso más característico con la formación del bubón, una pápula que lo ulcera, todo eso, ¿no? Que nos caracteriza en este caso. Igualmente, el tratamiento de la úlcera genital ha cambiado. Anteriormente se daba penicilina G benzatínica 2,4 millones de unidades para cubrir la terminal pallidum y se daba cipro para cubrir el chancroide. Actualmente se cubre la sífilis y se cubre el herpes. No, pero se da penicilina G benzatínica y se da ciclovir. En 400 miligramos, dos tabletas viral cada 2 horas por 5 días. O si tiene alergia a las penicilinas, en lugar de penicilina se le da doxiciclina. ¿Ya? Básicamente eso. Ya creo que esa era la última pregunta. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, pues, bueno, si no hay más preguntas, entonces creo que eso sería todo. Gracias por conectarse, chicos. Y ya nos estaremos viendo de acá a una semana.